de Timoteo capítulo 2, versos del 14 al 18, entendiendo que en esta mañana solamente vamos a considerar los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor que esté dirigiéndonos en la exposición de su palabra en esta mañana. Oremos. Soberano Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque verdaderamente tú eres Dios y solamente tú eres digno. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y concédenos en este momento aprender, Señor, acerca de este peligro que tu palabra es llamado gangreno. Acerca, Señor, de cómo nosotros debemos tener cuidado con las falsas enseñanzas de hombres que pervierten la verdad de tu palabra. Ayúdanos y dirígenos, oh Dios, para que esta advertencia sea clara para todos nosotros y podamos hacer caso de esta exhortación y aplicarla a nuestras vidas. Quítanos, Señor, todo sueño, cansancio y todo aquello que nos impida deleitarnos en tu palabra y permítenos ser llenos de vida. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, si ustedes saben, hay algo que es muy común y es algo que es muy horrible, y es ver una guerra. En la guerra siempre encontramos muchas personas heridas, muchas personas muertas y lastimadas. De hecho, el cuadro de un campo de batalla es lo más horrible, que yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera ver. Viéramos los restos de personas botados por todas partes, viéramos personas muriendo, desangrándose y carcomidas de maneras verdaderamente horribles. Algo que suele darse mucho en este tipo de situaciones es la gangrena, cosa que si no se soluciona de inmediato puede terminar matando a las personas, porque es algo que requiere una pronta atención. De igual manera ocurre con la doctrina en la iglesia. La iglesia es un cuerpo, todos nosotros somos una colectividad, que somos el cuerpo de Jesucristo, somos miembros los unos de los otros, y si hay una falsa doctrina en medio nuestro, esa doctrina nos va a afectar a todos nosotros si no se hace algo al respecto. Pero para que tú puedas estar preparado contra la falsa doctrina, hay algo que debes tener presente, y es conocer bien la sana doctrina. De allí que el apóstol Pablo manda a Timoteo a que él sea diligente en el uso de los medios de gracia, que sea valiente, que él se esfuerce en la gracia que le ha sido dada, que avive el fuego del don de Dios que se le dio, para que él conozca con plenitud y cabalmente la palabra de Dios. Y esa invitación es también para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a conocer la palabra de Dios. Todos los días debemos procurar conocerla, ser llenos de ella. Y al igual que Timoteo, también esta iglesia tiene el deber de transmitir la sana doctrina a los que vendrán cuando nosotros ya no estemos. A los niños que vemos hoy, si ya están aquí en esta iglesia, cuando son grandes, y a aquellos que el Señor traiga para que sean parte de la siguiente generación de esta congregación. Si dejamos que así sea, una sola falsa doctrina llega a la iglesia, toda la sana doctrina se acabará. Toda la sana doctrina se acabará. Por eso es necesario que cada uno de nosotros procure presentarse delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y para hacer eso, hay dos cosas que debemos hacer, que es lo que veíamos el domingo anterior.
Uno es usar bien la palabra de verdad. Es decir, no utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino darle a cada palabra la aplicación correcta a nuestra vida. Cada palabra de Dios puede ser aplicada a nuestra vida si entendemos el contexto en el cual fue dicha. No podemos decir como algunos, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, ¿cierto? Porque eso no se aplica para nosotros, de ninguna manera, en ese sentido. Sin embargo, si vemos la aplicación de cómo el Señor es fiel en sus promesas. Para poder entender el texto, hay que saber su contexto antes de poder aplicarlo a nuestra vida. Hay personas que leen la Biblia y enseguida leen y de inmediato pasan a la aplicación. Cuando uno lee la Biblia es necesario no solamente leerla, sino además entenderla. Cuando tú entiendes lo que allí dice, en el contexto que allí dice, entonces sí, puedes aplicarla correctamente a tu vida. Eso es lo que veíamos el domingo anterior, donde se refiere a usar bien la palabra de verdad. Y algo más que debe hacerse, que es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es evitar las vanas y profanas palabrerías. Palabrería se refiere a palabras que no llevan a ningún lado, palabras que no sirven para nada. Pero el asunto es que a estas palabrerías se les refiere no solamente vanas, sino profanas. Profano es lo contrario a lo santo. Profano se refiere a aquello que pervierte la santidad. De tal manera que estas palabras vanas que deben evitarse no son solamente cuentos o chismes, sino que son específicamente falsa doctrina. Doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Doctrinas que no sirven para la edificación de la iglesia, sino para lo contrario, la destrucción de la iglesia. Doctrinas que cada día conducen más y más hacia la impiedad. De tal manera que tú vas a la iglesia cada día, desde sentirte que estás en voz con Dios, desde sentirte que progresas en la santidad, te das cuenta que progresas en la impiedad. Cada día eres más pecador que el día anterior y menos consciente de ello. Menos consciente de ello. Eso es producto de una falsa doctrina. Porque la falsa doctrina es una enfermedad, es un cáncer que va creciendo, creciendo hasta que nos llega a todos. Por eso el apóstol Pablo le hace esta advertencia a Timoteo: y bien haríamos nosotros en tenerla presente para nuestra vida, que es acerca de lo peligrosa que son las falsas doctrinas. Por eso este sermón lo he llamado el peligro de las falsas doctrinas. Y trataré de explicarlo en dos puntos. Primero, las falsas doctrinas son una enfermedad mortal. Y segundo, las falsas doctrinas trastornan la fe de algunos. Veamos estos puntos con más detalle. Primero, las falsas doctrinas son una enfermedad mortal. Dice el verso 17: y su palabra carcomerá como gangrena. Solamente esa expresión. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿A qué palabra se refiere? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, de lo que acabo de decir, lo que debe evitar aquel que quiere presentarse delante de Dios aprobado. ¿Qué debe evitar aquel que quiere presentarse delante de Dios aprobado? Las vanas y profanas palabrerías. Esas palabrerías son las que carcomen como gangrena, son las que son una enfermedad. Esas doctrinas que lo que hacen es afectar la salud de la iglesia en general y tu salud como cristiano, afectando tu santificación y tu vida cristiana. Se refiere a todo este tipo de enseñanzas que son falsas. Son falsas. Y lo interesante es que el apóstol Pablo las compara con la gangrena. ¿Qué es la gangrena? Si alguno no sabe, la gangrena se refiere a la muerte de los tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección en la herida. La sangre no pasa, la carne se pudre. La herida se infecta, eso se va pudriendo. Esa
ese decaimiento que se produce en los tejidos orgánicos se expande y va creciendo. De tal manera que si a una persona se le infecta la herida en el brazo y eso se vuelve gangrena, y si llega a crecer es necesario detenerlo. Entonces es necesario hasta quitar el brazo entero para que la infección no avance, porque se puede llevar a la persona por completo. Es algo muy grave, es algo que va creciendo, va en aumento, es una enfermedad mortal, lo que puede acabar con la vida del que la sufre. Así ocurre con la iglesia y la falsa doctrina. Cuando la falsa doctrina llega a la iglesia, hace un daño terrible, un daño que uno no se puede imaginar y que si no se detiene va a terminar afectándose por completo. Si uno solo de los miembros de la iglesia infecta a la iglesia con falsa doctrina y la iglesia no hace nada, cuando quieran darse cuenta, toda la iglesia estará llena de falsa doctrina. No es algo que, ay no, que allá él y acá yo. No, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a tener una unidad doctrinal. De hecho, por eso en nuestra iglesia nosotros vemos la confesión de fe, para que todos tengamos las mismas doctrinas. Que si alguien no está de acuerdo con estas doctrinas, entonces no podemos considerarlo hermano. Si vemos que hay un desacuerdo muy grande, especialmente si esas doctrinas son doctrinas fundamentales, porque es lo que cree la iglesia. Nosotros no podemos tener desacuerdos doctrinales, no podemos tenerlos. Por eso debemos estar atentos a la doctrina. Todo en la iglesia se resume en eso, en doctrina. En doctrina. Tú vas por la calle, por ejemplo, y ves a una persona parada con un megáfono y diciendo un montón de cosas acerca de Dios. Bueno, ahora utilizan parlantes así como el que tenemos aquí, en mitad de la esquina, en los parques, en algún lado, y se ponen a predicar el evangelio, pero si los escuchas te vas a dar cuenta que no están diciendo absolutamente nada. Solamente citan versículos bíblicos que no explican y luego salen con mensajes que no están en la Biblia, sino de ellos. Terminan haciendo un show, un espectáculo y empiezan a decir todo tipo de cosas en lenguas que no están sirviendo para nada. Eso claramente es el resultado de la falsa doctrina. Estas personas que uno ve que hay ahora por todas las iglesias en todas partes, no siempre fueron así. Ellos no dijeron un día, vamos a inventarnos una falsa doctrina, vamos a inventar los apóstoles y los profetas, y vamos a ponernos de acuerdo, y dijeron todos de un día para otro, vamos a inventar todo eso. No, todo empezó con una sola doctrina, una gotica de veneno que cayó en el vaso de agua. Del agua es. Es algo que no harías, es algo peligroso. De igual manera ocurre con la doctrina. Ninguna de estas iglesias que profesa falsa doctrina que nosotros vemos a nuestro alrededor, incluyendo el romanismo católico, ninguna de estas iglesias empezó siendo una iglesia de falsa doctrina. De hecho, todos descendemos, por así decirlo, de la misma iglesia reformada, de la reforma protestante. Todas las iglesias evangélicas tenemos el mismo ancestro en común, por así decirlo. Tenemos de los reformados, no era que salieron de otro lado, no, vienen de las mismas iglesias. Pero ¿qué pasó? Que un día alguien quiso decir algo nuevo, algo innovador, algo que nadie más sabía, algo que le permitiera crear su propia iglesia, que le permitiera independizarse, y algo que resulta llamativo. Y ese día empezó la falsa doctrina. Y esas falsas doctrinas crearon iglesias que poco a poco se han ido separando de nosotros. Poco a poco pensamos que los testigos de Jehová surgieron de la nada. Y alguien dijo, bueno, vamos a inventar los testigos de Jehová. No, hermano, ellos salieron de iglesias cristianas evangélicas, entendiendo la época de por allá de los puritanos. En esas épocas surgieron falsas doctrinas también. Esas falsas doctrinas hoy han, discúlpenme la palabra, evolucionado en todas estas religiones que se dicen cristianas que hay a nuestros alrededores.
son el resultado de eso, el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas, los carismáticos, aunque ahora sean la mayoría, son una especie de nueva iglesia católica romana. La gran mayoría son evangélicos, pero no conocen nada de la doctrina. Si no hay doctrina, no hay iglesia. No puede haber una verdadera fe si no hay una unidad doctrinal en la iglesia. Es necesario que tengamos eso presente, porque la falsa doctrina es como la gangrena. No solamente se esparce, sino que lo hace rápido. No puede andar perdiendo el tiempo. Si la gangrena se está esparciendo, es necesario, si es posible, cortar el brazo inclusive. Porque si uno se pone a esperar el momento cuando venga a ver, ya se le expandió la herida y es demasiado tarde. Hay que detenerlo de inmediato. De inmediato, no es algo a lo cual uno pueda darle lugar. Porque la falsa doctrina, así como la gangrena, se expande como el fuego. Claro, tú ves, se te está empezando a prender la cortina allí de la casa y dices, se está quemando la cortina. Voy a esperar ahora que vaya por la mitad para apagarla. No es cierto. Apenas ves el fuego, enseguida vas a apagarlo, porque sabes que eso se va a crecer y se puede quemar toda la casa si no haces algo de inmediato. No tienes tiempo para andar pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Será que llamo a los bomberos para que vengan para acá? No es cierto, porque todavía estás a tiempo de buscar una solución más temprana y más rápida antes de que el daño sea demasiado grande. Así ocurre con la doctrina. La falsa doctrina se expande rápidamente. ¿Y saben por qué se expande rápidamente? Porque apela al pecado. La falsa doctrina siempre procura apelar a tu pecado. Recuerden que nosotros como creyentes aún tenemos pecado. Nosotros no somos santos en el sentido absoluto de la palabra. Somos santos en una manera posicional. Cuando Dios nos ve, a los que hemos sido justificados, ve la santidad de Cristo. Pero en nuestra vida diaria sabemos que no es así. Que no es así. Que todavía pecamos, que todavía fallamos. Y si escuchas una doctrina que en lugar de hacerte ver lo perverso de tu pecado, te dice lo hermoso, bello y maravilloso que es tu pecado, ¿no te llamará la atención? ¿O qué te gusta más a ti? Que te digan que debes tener contentamiento con lo que Dios te ha dado, o que te digan que Dios te va a multiplicar todo lo que tienes al 100 por 1. ¿Qué te va a llamar más la atención? Claramente aquello que apela a tu orgullo, a tu pecado. Y dices, oye, pero yo no le veo nada de malo. Así como Dios me bendice en el cielo, me bendice aquí en la tierra. Y empezamos a tomar pequeñas cositas que son verdaderas y las mezclamos. Dios te bendice aquí en la tierra. Dios me bendice con esto y con lo económico. Y yo quiero que Dios me bendiga en esto. Y al final terminan centrándose más en esa bendición económica que en la bendición verdadera, que es la espiritual. ¿Por qué surge eso? Porque estaban apelando a su pecado, a su codicia. Por eso nosotros hemos sido advertidos por la palabra de Dios acerca de estas cosas, precisamente para que no nos pase lo mismo. Porque no pensemos que, dado que esta es una iglesia reformada, aquí nunca se va a predicar falsa doctrina. Aquí siempre el hermano Jorge nos va a predicar palabra de Dios. Esperemos en el Señor que así sea. Pero debemos estar preparados por si no es así. Debemos estar preparados por si no es así. No podemos confiarnos y dormirnos en los laureles. Se lo digo porque uno cae en una zona de confort cuando inicia su vida cristiana. Cuando tú inicias tu vida cristiana, todas las cosas del Señor, tienes un deseo y un ánimo de ir y hacerlo todo, inclusive te sientes que estarías dispuesto a morir por Cristo y que si te eches de tu casa te vas por causa del Evangelio. Pero luego caemos en una zona de confort, en un momento en el cual nos acostumbramos a nuestra nueva vida y ya no queremos avanzar más. Cuando tú no avanzas como cristiano, estás retrocediendo, porque el diablo te está buscando y te va a alcanzar, te está persiguiendo para cogerte, como dicen por ahí. Si tú te quedas quieto, te alcanzará. Debemos avanzar en la santificación, precisamente
porque el pecado está a la puerta y llama. Y si nosotros no hacemos algo, Él se enseñoreará de nosotros. Así fue como el Señor le advirtió a Caín, y nosotros sabemos lo que pasó. Tengamos cuidado, hermanos, con todo esto. Debemos estar centrados en la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando el diablo te alcance, no es que te va a matar. El diablo te va a alcanzar y te va a decir: mentira, eso que dice en la iglesia es mentira. Mira que fulanito de tal predica esto, hazle caso a él. Mira que allá predican que Dios lo va a bendecir. Y sí, ¿verdad? Y entonces vienen y oran por la gente y se sanan. O vienen y se acercan a ti y ocurre un evento milagroso, entiéndase las comillas, porque te dicen: tú te llamas fulano de tal, yo te he visto, yo te vi esta mañana cuando te levantaste y vi que no te cepillaste los dientes. Yo sé, por eso te huele la boca mal, pero tú sabes que esto te lo digo para que sepas que es palabra de Dios. Y esa mañana que no te cepillaste y escuchaste eso, te creíste el cuento y dijiste: Dios me dio, esta es la iglesia verdadera. Lo que aquí dicen es palabra de Dios. Y nos dejamos llevar por fábulas, por mitos, cuentos y vanas palabrerías, porque son contrarios a la palabra de Dios. Lo importante no es inclusive si se te aparece un ángel del cielo y te dice: así dice el Señor, ven y abre tu iglesia en tu casa y nombra a tu esposa y a tus hijos como pastores y pastoras, porque yo voy a estar contigo. Hermano, si sale eso, te llega a pasar algo así, te recomiendo que te acerques a los hermanos de acá para que confieses tu pecado, hermano, que Satanás te está utilizando. No des lugar al diablo. Porque aún, dice el apóstol Pablo, que si aún si un ángel del cielo te aparece y te enseña un evangelio diferente, sea maldito. Sea maldito. Ten cuidado. Y es algo serio. Así fue como empezaron los mormones. Los mormones empezaron porque a José Smith se le apareció un ángel. Y a Mahoma también. Así que no pensemos como que eso es algo que da risa, ¿cierto? Un ángel se le apareció y me dijo todo. Así empezaron esas religiones. Así empezaron. Con ángeles que supuestamente se le aparecieron a la gente, o la Virgen, o San Pablo, San Pedro, San Poncho. Yo no sé qué será lo que se te podrá aparecer, pero debemos tener cuidado, hermanos, con todo este tipo de cosas. Porque la única verdad de Dios está en su palabra. No hay otro lugar en el cual nosotros podamos estar tranquilos, seguros y confiados más que en su palabra. Aunque a ti te suene bonito. Porque la tendencia del corazón es a inventar falsas doctrinas. Por ejemplo, si una persona viene y tiene un pecado de orgullo y se lo hacen ver, hay varias posibilidades. Una es que se arrepienta, que reconozca su pecado y cese. Otra es que se arrepienta, reconozca su pecado y continúe en él. Otra es que reconozca su pecado y busque justificarlo. Diga: pero yo veo que en la Biblia Gedeón se robaba la gloria de Dios porque él decía: por Dios y por Gedeón. Entonces él se robaba la gloria de Dios. Yo puedo decir también por Jorge y por Gedeón. Tengamos cuidado, hermanos, si no entendemos el contexto de los textos bíblicos. Porque nosotros buscamos, y si tú te pones a buscar algo que justifique tu pecado en la Biblia, lo vas a encontrar. Porque el diablo no va a decir: el diablo va a decir, este me está dando la oportunidad, ¿cómo no voy a aprovechar? Mira, aquí está lo que tú estás buscando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa el contexto en el que eso diga. Lo importante es que eso significa algo para ti, ¿no? Monta tu negocio, te va a ir bien, no importa si tienes que dejar de ir a la iglesia todos los domingos. Te va a ir bien con ese negocio. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y así hay muchos se han apartado de la iglesia por ese tipo de cosas. Siempre, justificaciones bíblicas al pecado. Porque quieran o no, las personas saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y queremos encontrar en ella justificación. Lo que nos separa a nosotros de las iglesias de falsa doctrina es el hecho de que nosotros queremos sujetarnos a la Biblia en todo lo que ella dice. Inclusive aquellas cosas que nos hieren, nos duelen y son directamente contra nosotros. Las otras iglesias, hay muchas partes de la Biblia que dicen: no, sí, esto es verdad, esto que está aquí es cierto, pero este pedacito, este solo versículo a mí no me convence.
Y ese versículo lo evitan, lo doblan, lo tuercen y significa otra cosa. Entonces viene a la mujer que ve todo y dice, no, pero no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre el hombre. Este versículo no es bíblico. Y lo tachan, lo borran, lo quieren eliminar de la Biblia. Y siguen todo lo demás. Así hacen muchos. Y entonces otros muchos vienen y agregan otros textos bíblicos creados por ellos para justificar el pecado. Las falsas doctrinas siempre tienen que ver con el pecado, hermanos. Por eso son tan llamativas para nosotros. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Porque si alguien sabe las palabras correctas con las cuales enamorarte y te las dice, ¿qué podrá pasarte? Y te dicen al oído exactamente lo que tú quieres oír. Y tú dices, esto es lo que yo siempre quise que alguien me dijera. Qué bello, qué romántico, qué diabólico. Qué diabólico. Porque así es como el diablo actúa. El diablo no va a buscar, no va a salirte por la noche a reunirte, como dicen a los niños. El diablo no va a salirte en la oscuridad, así que está oscuro y ves al mar con los cachos, ¿cierto? No, el diablo va a buscar seducirte, va a buscar enamorarte. Su herramienta, todo lo que él va a hacer es tratar de hacer que tú veas la Biblia como una mentira y veas la mentira como una verdad. Veas la falsa doctrina como si fuera sana doctrina. Y veas la falsa doctrina, y veas la sana doctrina como si fuera una gran mentira que te han dicho y que te han inventado. Eso hace parte de los ataques que el diablo hace contra nosotros como creyentes y debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos tener cuidado a qué es lo que oímos y qué es lo que decimos. Porque el diablo conoce las debilidades de nuestro corazón. Él no mira nuestra mente y escudriña nuestra mente como hace Dios, pero la conoce con nuestra conducta. Porque sabe en qué pecado constantemente estamos recurriendo, estamos cayendo. ¿Cuáles son los pecados con los cuales luchamos? Y por eso Él conoce cómo va a ser nuestra conducta. Entonces Él dice, aquí tengo a fulanito de tal, aquí tengo la doctrina para fulanito de tal. Ve y mándase. Y manda a sus siervos a que te la prediquen, que tú te la creas. La falsa doctrina es un peligro real. Es un peligro muy real. Y hay muchas falsas doctrinas. Tanto así que si nos pusiéramos a contarlas todas, esta prédica, bueno, yo creo que excedería como a las 5 horas. Debería hacer un estudio de cada falsa doctrina y eso probablemente el año no nos alcance. Porque sería algo muy extenso, dando un estudio mínimo. Cosa a la cual no hemos sido llamados. Nosotros no hemos sido llamados a estudiar la falsa doctrina. La falsa doctrina es algo peligroso. Es algo peligroso con lo cual no debemos jugar. Cuando una persona, un médico, va a acercarse a una persona enferma, debe tomar sus precauciones. O el médico con el COVID no va a venir, a atender al paciente con el COVID no va a venir sin tapabocas a pegarle y a decir, respíreme aquí para ver si fuera COVID, que este tiene COVID. No es cierto. Tiene que tomar medidas correctas y apropiadas. Tiene que usar el tapabocas y tapabocas aún mucho más sofisticado que lo que normalmente usamos. Tomar todo tipo de medidas. Un médico no va a tocar a una persona infectada, con una enfermedad con la mano descubierta, así. Tiene que ponerse guantes, todo tipo, para que no se le vaya a pegar a él a la hora de tratar con la enfermedad. Es algo con lo cual hay que tener precaución. Así ocurre con la falsa doctrina. Nosotros debemos tener precaución con ella, no debemos darle lugar ni siquiera para burlarnos de ella o atacarla o contradecirla. No se trata de eso, porque nosotros nos estamos llenando de esa falsa doctrina. Si vamos a combatirla, debemos ir preparados sabiendo que podemos infectarnos de esa doctrina y debemos tener cuidado. Sin embargo, todas las falsas doctrinas siempre siguen ciertos patrones y ciertos caminos y lineamientos que las hacen más graves. Obviamente hay muchísimas, pero unos patrones que podemos ver en cuanto a falsas doctrinas, por ejemplo, sería el de eliminar el infierno. Muchas falsas doctrinas te pueden decir, no hay infierno, no hay vida después de la muerte, no la hay, sino que cuando tú vengas
y perezcas. Si no crees en Dios, vas a dejar de existir ya. Pero si tú crees en Dios, ¿qué va a pasar? Vas a recibir una recompensa eterna. Entonces, algunas falsas doctrinas enseñan eso. No te quitan el cielo, pero sí te quitan el infierno. De tal manera que hay recompensa, pero no hay castigo. Entonces él limpió, pero igual lo que va a pasar es que me voy a morir y ya. Y eso es algo que alimenta el pecado. Porque entonces, ¿para qué tanto? Lo peor que puede pasar no es morirme. ¿Para qué tanto esforzarme? Y una persona que no está cimentada en la fe le dicen algo así, va a terminar muy mal. Pero debemos ser conscientes de eso. El Señor Jesús nos dice que claramente existe un infierno. Él dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno. Hay gente que dice que hay muchos caminos que llevan al cielo. Muchos. Pero eso es otra mentira. Porque la Escritura dice en Juan 3:18, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para la salvación y es Cristo. Es Jesucristo. No se trata de creer en el hermano Jorge. No se trata de creer en el hermano Eric. No se trata de creer en hombres. Se trata de creer en Cristo. Muchos han dicho, yo sé cuál es el camino de la salvación, pero solamente Cristo ha dicho, yo soy el camino. Algunas falsas doctrinas buscan añadirles obras humanas a la salvación de Cristo, como diciendo que la salvación o que la obra de Cristo no ha sido suficiente y que debemos añadirle un poquito más de nuestra parte para que la salvación sea completa. Pero eso también es una mentira, porque la Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2:8. Hay otras falsas doctrinas que buscan negar la persona de Cristo y que buscan decir que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era una persona, sino que era un fantasma, que Jesucristo era solamente un hombre, que era un profeta. Pero el apóstol Juan dice en 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que toda doctrina que niegue la deidad de Cristo es una falsa doctrina. Toda doctrina que nos diga que porque ahora estamos en la gracia podemos pecar es una falsa doctrina. Porque la Escritura nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo eso pasó precisamente porque ahora estamos en la gracia de Dios. Hay falsas doctrinas que, como ya dije, quieren decirnos que Dios quiere bendecirnos aquí en la tierra y no en el cielo. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con la doctrina. He dado algunos ejemplos de casos que inevitablemente nos llevan a la falsa doctrina. Buscan negar lo que la Biblia dice, pero eso es algo muy peligroso, porque la falsa doctrina surge cuando tú coges la sana doctrina y que tratas de quitarle algo o tratas de añadirle algo. Siempre que tú tratas de quitarle o de añadirle a la palabra de Dios, estás diciéndole, lo que tú me diste no es perfecto. La palabra de Dios no es perfecta, yo la voy a perfeccionar. Voy a recortarle este pedacito de por aquí, tú voy a añadirle este pedacito por acá. Eso es lo que hacen todas las falsas doctrinas, siempre. Por eso debemos aprendernos el 1 más 1 de la doctrina. ¿Cuál es el 1 más 1 de la doctrina? Fácil. Sana doctrina más falsa doctrina es igual a falsa doctrina. Siempre. Sana doctrina más falsa doctrina es igual a falsa doctrina.
No puedes mezclar la sana doctrina con algo y que siga siendo sana doctrina. Siempre va a ser falsa doctrina, sin importar si la doctrina no es algo que ataque directamente ninguna de las verdades fundamentales de la Biblia. Con cualquier doctrina que nosotros salgamos diferente a la sana doctrina, ya es falsa doctrina. Porque si yo tengo 3 huevos y quiero hacer huevos revueltos y he hecho 2 huevos buenos y uno de ellos está podrido, ¿será que nos comeremos esa tortilla de huevos revueltos con uno podrido? Un poquitico que le eches de eso, ya es algo que si lo comes mínimo te tiene que dar una diarrea, o sea, algo así, algún malestar terrible en el estómago. Así ocurre con la falsa doctrina. No podemos darle ningún mínimo lugar en nuestro corazón, porque va a terminar perjudicándonos a nosotros y a todos los que nos rodean. Y toda falsa doctrina tiene que ver siempre y apunta siempre con las cosas del mundo, con las tentaciones que el diablo nos pone. ¿Cuáles son las tentaciones que el diablo nos pone? Dice 1 Juan 2:15: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí están las tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esas son las tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tengamos cuidado, hermanos, porque todas esas cosas son típicas de los que son enemigos de Dios. Y qué horrible debe ser que creyéndonos cristianos, porque asistíamos a una iglesia, nos encontremos delante de Dios y Dios nos diga: nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque vivimos bajo el engaño de la falsa doctrina. La falsa doctrina es como la tecnología, cada día avanza, cada día salen nuevas falsas doctrinas, cada día buscan nuevas maneras rebuscadas de traer las falsas doctrinas, aunque en realidad solamente es una manifestación diferente, una forma diferente o actualizada de la falsa doctrina, porque todas esas falsas doctrinas ya han existido a lo largo de la historia de la iglesia. Así que estemos preparados, porque no sabemos en qué momento la falsa doctrina va a venir hacia nosotros. Otra razón por la cual las falsas doctrinas son un peligro es que ellas trastornan la fe de algunos. Dice el apóstol Pablo en el verso 17, continuando. Dice: de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo identifica a 2 falsos maestros, a Himeneo y a Fileto. ¿Quiénes son ellos? Bueno, cuando vimos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 19, se nos mencionó a Himeneo. Allí dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Así que existen más de un 90% de probabilidad de que este Himeneo que se menciona acá sea el mismo Himeneo que se menciona allá, porque es el mismo contexto de la iglesia de Éfeso. En aquel versículo se nos decía de que el apóstol Pablo, hablábamos de que el apóstol Pablo a los tales habría entregado a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. En ese entonces decíamos que eso significa retirarle los privilegios de la iglesia, es decir, quitarles la membresía de la iglesia, para que no tengan comunión con el pueblo de Dios, que estén expuestos a los ataques del diablo, para ver si así, si son verdaderos creyentes, se arrepienten y vuelven al Señor. Bueno, como es muy probable que este Himeneo sea el mismo que se menciona en la primera carta a Timoteo, lo más seguro es que este Himeneo no se haya apartado de su error, sino que haya perseverado en el error, perseverado en ese error en el cual está. Ahora, yo no sé quién será Alejandro, porque no se nos dice acá, a Alejandro no se nos menciona, sino a Fileto. Es decir, aquí se nos cambia el compinche. Está Himeneo con Alejandro, ahora es Fileto. Yo no sé si fue que Alejandro se arrepintió de su pecado y ahora ya es un
sano maestro en la iglesia. Yo no sé si fue que se murió o que simplemente se fue a vivir para otra parte. No podría dar una explicación porque la Biblia calla respecto a eso. Pero el punto es que aquí no se nos menciona que fue de él, sino que se nos menciona a otro, a Fileto. Este sería el otro conspirador que ahora está junto al apóstol Pablo. Estas personas son las peores clases de personas, los que apostatan de la fe, los que conociendo la sana doctrina, alegre, siguen la falsa doctrina. No son personas que viven en su ignorancia, como muchos en muchas de estas iglesias carismáticas. Ellos siguen una falsa doctrina porque ellos creen en lo que les dice su pastor. No, acá tenemos a personas que sabiendo cuál es la verdad del evangelio, aún así perseveran en la mentira. Estos son los apóstatas y son las personas más desdichadas que puede haber. Veamos un momento el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4, y veamos lo que el autor de Hebreos dice de personas así. Hebreos capítulo 6, verso 4, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible para estas personas volverse a alzar otra vez, porque han caído en la apostasía. Personas que perseveran en su error. Son personas que han gustado el don del Espíritu Santo, han sido iluminados en el sentido de que han recibido la interpretación correcta de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros entendemos que como verdaderos creyentes somos iluminados por el Espíritu Santo y por eso podemos entender la palabra de Dios. Un falso creyente no es iluminado por el Espíritu Santo, así que naturalmente no puede entender la palabra de Dios. Pero puede darse el caso que un falso creyente venga a la iglesia, se siente aquí, escuche la palabra de Dios interpretada por alguien que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y entienda el significado correcto de la Escritura. Un entendimiento intelectual, claro está. Entonces, él en cierta medida es iluminado por el Espíritu Santo al escuchar la predicación de la palabra de Dios y entenderla. Y al recibir todas estas bendiciones, que aún así persevere en su pecado y no crea en la verdad del Evangelio, es lo peor que puede haber. Una persona que sabiendo que está mal, aún así persevera en su pecado y en su engaño, engañando a otros y a sí mismo. Son personas de las cuales los verdaderos cristianos debemos alejarnos de inmediato, porque son la fuente primaria de falsa doctrina, los falsos maestros. Lo que leía al presidir, 1 Timoteo 6:3, si alguno, y le recuerdo que en toda la carta de 1 Timoteo la palabra alguno aparece más de una ocasión y que siempre alude a este tipo de individuos, a los falsos maestros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esta es la característica esencial de los falsos maestros, que deliran acerca de cuestiones semejantes como estas de la sana palabra de Dios. Entonces tenemos una persona que viene a la iglesia, poniéndome de ejemplo a mí, predico la palabra de Dios, un día salgo una falsa doctrina y nadie dice nada. O aún si alguien dice algo, yo soy el que enseña. El hecho de que yo, como alguien que enseña la palabra de Dios, como maestro de la misma, la pervierta y la enseñe mal, a mi conveniencia, me convierte en la persona más peligrosa para la iglesia. Porque es al que todos están escuchando y que están creyendo que lo que dice es verdad. Sobre todo si no escudriñan la Biblia, a ver si todo esto que se predica es así o no es. Me haría la persona más peligrosa de todas, porque sería reconocido como un maestro de la palabra de Dios. De tal manera que algunos de los presentes que digan, el hermano siempre predicó la verdad,
Van a creer que aún la mentira que yo predique es verdad y van a seguirme a mí, aunque me echen de la iglesia y alguien más tome mi lugar. Y esas personas me seguirían a mí, porque no seguían nunca a Cristo, sino a mí. Serían personas que apostatarían de la fe, igual que estos apóstoles. Porque ellos, sigue diciendo el autor de Hebreos en Hebreos 10:29, ellos han pisoteado al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Es lo peor que puede haber. Para tales hombres, dice el Señor Jesús en Mateo 26:24, más le valdría no haber nacido. Sería mejor que nunca hubiesen nacido quienes hicieron eso, porque el tormento para ellos no tendrá comparación. Es que existen grados de tormento en el infierno. No es por el pecado que uno cometa en el sentido de adulterio con mentiras, sino por el grado de conocimiento e iluminación que tuvieron de la palabra de Dios. Para estas personas el castigo será peor, 1000 veces peor. Por eso el Señor Jesús dijo, mejor fuera que no hubieran nacido. Y eso lo dijo hablando de Judas, como alguien que se reconoce y que se identifica con Jesús, que apostató contra el Señor hasta lo último, justo antes de su muerte. Cualquiera persona que haya conocido a Jesús y no haya sabido que Judas fue el que lo entregó, seguiría hablando bien de Judas y todo tipo de maravillas de él. Porque esa identificación con Cristo lo hace tremendamente peligroso, porque son los que guían a la iglesia. Precisamente el peligro de Timoteo es que Timoteo, al estar en la posición de Pablo, es la persona más peligrosa que había para toda esa iglesia. Si Timoteo se desviaba o simplemente se callaba cuando debía hablar, dejando lugar a que la falsa doctrina se expandiera, sería la persona más peligrosa para la iglesia. Sería una casa que tú dices, esta casa es segura, resulta que tiene un agujero secreto por donde botar el agua y nadie sabe que está allí, hasta que ya es demasiado tarde. Así ocurre con estas personas que se desvían de la verdad. No solamente a los que apostatan, sino a aquellos que se callan y dejan que los falsos maestros sigan expandiendo su enfermedad en la iglesia. En el contexto en el que se nos está diciendo la enfermedad o la falsa doctrina que se dice es que Himeneo y Fileto afirman que la resurrección ya ocurrió. Ahora, esto es algo que solamente puede entenderse en un sentido, porque en otro sentido sería ilógico. ¿De qué resurrección estaban hablando estos hombres, Himeneo y Fileto? La resurrección de Cristo ya pasó. Todo el mundo sabía que Cristo había resucitado, todos los cristianos, por eso eran cristianos, así que esa no podía ser la enseñanza. La resurrección de los creyentes en el día final, como que ya resucitaron, no, eso no podía ser, porque todavía ellos conocían creyentes en su entorno y nadie había escuchado de muertos que estuvieran saliendo de la tumba ni nada así. Por lo tanto, no se podía referir a la resurrección final. ¿A qué tipo de resurrección se referían ellos? Bueno, eso solamente puede entenderse en un sentido, y es a una resurrección espiritual. La única resurrección bíblica que nosotros entendemos que puede haber, además para el creyente, además de la resurrección final en el día postrero, es la resurrección que ocurre en el momento en el que nacemos de nuevo. En ese momento estamos muertos en nuestros delitos y pecados y resucitamos, es decir, obtenemos nueva vida en Cristo. Esa es una resurrección real, es una resurrección espiritual. Lo único que se me ocurre es que estos falsos maestros enseñaban que esa es la única resurrección que había, la resurrección del nuevo nacimiento, y que no había una resurrección final. Y si no había una resurrección final, y nuestra resurrección solamente es la que ocurre cuando nacemos de nuevo y ya somos santos en Cristo, ¿para qué esforzarse más allá de todo eso?
¿Para qué esforzarse en la gracia? Si ya eres santo, ya estás en la gracia de Dios, ya has resucitado, Dios está contigo. Así que puedes hacer lo que se te venga en gana. Puedes pensar, es que ahora estoy en la gracia de Dios y puedo vivir mi vida como a mí se me antoje, recayendo en los pecados que antes supuestamente había practicado, porque ya ha sido regenerado. Ahora la bendición de Dios está con él y Dios va a empezar a bendecirle en esta vida aquí y ahora, porque ya ha sido resucitado. Entiendo eso como la explicación más posible a lo que se está diciendo allí de la resurrección que ellos predicaban. Bueno, esta es una falsa doctrina, pero tengo que explicarla porque está en la Biblia. Porque en ese entonces, entre los griegos, existía la creencia de que el cuerpo es lo que es malo y el espíritu es lo que es bueno. Entonces ellos decían, todo lo bueno es espiritual y todo lo malo es carnal. Por lo tanto, no puede llegar un momento en el cual uno resucite en el cuerpo, porque el cuerpo es pecado. Y con el tiempo terminaron diciendo que Cristo no resucitó en cuerpo, sino que solamente era un espíritu que se le apareció a la gente. Es más, que nunca nació de María, sino que era un espíritu que nació, que andaba por ahí caminando, comiendo, durmiéndose y cansándose. A esa creencia le llamaron gnosticismo, y ocurrió un par de siglos después, tuvo un gran auge, un par de siglos después de que el Señor Jesús vino. Esa creencia se expandió grandemente. Y yo pienso que esto quizás tenga que ver con eso. Quizás sea un prototipo de gnosticismo, de esa creencia de que el cuerpo es lo malo y el espíritu es bueno. Entonces las personas, según eso, podían pecar, porque pecaban con el cuerpo, no con el espíritu. Y como no pecaban con el espíritu, entonces podían pecar siempre y cuando no pecaran con el espíritu. El pecado con el espíritu pecado con el espíritu en ese contexto de esa falsa doctrina serían las cosas internas. Por ejemplo, los malos deseos y ese tipo de cosas, el odio, el resentimiento. Dicen, no, yo amo a mi hermano, yo amo a él, yo amo al prójimo y esto, pero yo vivo mi vida, pues se me da la gana. Yo practico las orgías, las depravaciones sexuales, me emborracho y hago todo tipo de cosas depravadas e impías, porque no he pecado en mi corazón. No odio a nadie, yo amo a todos. Una sola doctrina errada se desprende como una gran rama, un árbol, y muchas ramitas que le van saliendo de todo tipo de falsas doctrinas. Así que el solo hecho de decir que ya ocurrió la resurrección, inclusive si se refiere a un evento real como la resurrección espiritual que ocurre cuando nosotros creemos en Cristo, pero quitando la otra, la resurrección final, ya puede desvirtuar todo. Porque la resurrección es algo muy importante. Meterse con la resurrección de los creyentes es meterse con la resurrección de Jesucristo. Si los creyentes no vamos a resucitar, Jesucristo tampoco resucitó. Si Jesucristo jamás resucitó en cuerpo, sino que fue solamente un espíritu, entonces todo lo que creemos es mentira. Lo que la Biblia dice es mentira. Y es como un pequeño hilito que tú vas jalándole a la cortina y vas jalándolo y cuando vienes a ver se daña toda la cortina. Así ocurre con la falsa doctrina. Y de ahí el peligro de que sean personas como Himeneo y Fileto, personas que probablemente en otro tiempo fueron reconocidos como maestros de la iglesia en Éfeso, es decir, los pastores, salieran con este cuento. Era algo terriblemente peligroso para toda la comunidad cristiana. Y es algo que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con la falsa doctrina. Y en este caso de la resurrección es de vital importancia. Cualquier doctrina que te diga a ti que la resurrección no ocurrió como dice la Biblia, falsa doctrina de inmediato. Es precisamente la falsa doctrina más falsa que puede haber, porque es lo contrario a lo que somos. Creemos en Cristo por su resurrección de entre los muertos. Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Imagínate, todo lo que se desprende del simple hecho de decir que no hay resurrección. Es una doctrina vital para la fe cristiana. Es una doctrina vital para la fe cristiana. Así que no es algo superficial. Y el problema con las falsas doctrinas es que enferman a la iglesia. Tú eres un verdadero creyente, vienes a la iglesia todos los domingos, practicas los medios de gracia y de pronto te salen con un cuento de estos. Cristo ya resucitó, no hay resurrección final sino la de ahora. Lo que tienes que hacer es pecar solamente, puedes pecar en el cuerpo, en el espíritu no importa. Puedes pecar en el cuerpo, lo importante es que no peques en el espíritu. Que te digan a ti algo así. Y tú, bueno, pero entonces puedo pecar en ciertas cosas. Entonces empiezas a pecar con tu cuerpo, como si el cuerpo estuviera desligado del espíritu de alguna manera. Todo lo que hacemos en el cuerpo es la manifestación de lo que hay adentro. Los pecados nacen del corazón, de nuestra propia concupiscencia, no del cuerpo. El cuerpo solamente es un vehículo con el cual navegamos en el mundo físico que Dios ha creado. Si tú como creyente vienes a la iglesia y escuchas eso, tu fe va a ser trastornada. Más si tú no tienes una forma bíblica de refutar lo que están diciendo. Entonces tu fe en Cristo va a ser, pero debo pecar de esta manera. Todos en la iglesia pecan y el pastor enseña que debemos pecar así. Debo pecar, yo me siento mal haciéndolo. No, yo no lo voy a hacer, yo no voy a comportarme de esta manera y el cliente se siente mal. Y no entiende por qué. Porque está siendo malnutrido y se halla en un estado de desnutrición espiritual. ¿Ya? Entonces ven tú a los verdaderos creyentes raquíticos, enfermos, ya con el esqueleto aquí que se le ve, muriéndose y convulsionando. Así es como hay verdaderos creyentes en las falsas iglesias. Yo no niego que haya verdaderos creyentes en las iglesias carismáticas, o no sé, los mormones, los testigos de Jehová, bueno, en esos casos no creo. Pero por lo menos en una iglesia carismática pienso que puede haber verdaderos creyentes. Pero si los hay, están espiritualmente súper enfermos, desnutridos, flacuchos, paliduchos, esqueléticos, muriéndose. Cualquiera cosita por ahí los tumba y los mata, porque andan sin Dios, aunque sean de Dios. Y esto hablando de verdaderos creyentes. ¿Qué pasa con los falsos creyentes que les salen con todo este tipo de cosas? Que su fe se acaba. Al verdadero creyente le enferman la fe. Al falso creyente se la trastornan. La palabra que aquí aparece como trastorna no se refiere a enfermar. Por eso estoy haciendo la aclaración del verdadero creyente. La palabra que allí dicen trastorna se refieren a destruir, a erradicar, es la misma palabra que se dice en la Biblia cuando se habla de Sodoma y Gomorra. Así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la trastornó. Es a eso a lo que se refiere. Trastornar se refiere a destruir la fe cristiana. Cuando dicen la fe de algunos, se entiende que esos algunos no son cristianos verdaderos, sino falsos cristianos que vienen a la iglesia cada domingo y escuchan esta doctrina. Su fe se les acaba. La fe verdadera no. Porque la fe verdadera, como veremos en el versículo siguiente, el próximo domingo, es indestructible. Es un fundamento que está firme. Pero la fe falsa es trastornada de aquí para allá y de allá para acá. Eso lo hace el diablo zarandeándote como a trigo, te zarandea así. Y si no tienes una fe verdadera, se te acaba la fe. Solo la fe verdadera permanece, prevalece. Por eso vemos el gran peligro que la falsa doctrina puede significar para la iglesia. La falsa doctrina no solamente enferma a la iglesia, no solamente enferma a los verdaderos creyentes, sino que además destruye a los falsos creyentes, cerrándoles la puerta de la salvación. Los hace más duros y renuentes a la verdad del Evangelio. Tanto así que a veces es más fácil que una persona impía que nunca ha escuchado de Dios crea en Cristo, a que una persona que está bien metida con este tipo de cosas, de estas falsas doctrinas, crea en Cristo. Y los peores para creer son aquellos que salen de la iglesia.
porque se endurecen y dicen, ay, que yo me sé todo eso. Ya yo me sé todo eso que enseñan en la iglesia reformada. Yo estuve en una iglesia reformada hace tanto, pero yo veo que ahí son muy legalistas y me voy para una iglesia más bíblica. Y regresan a la iglesia que las personas que salen de estas iglesias, van para esas iglesias, son las peores. Porque han recibido la iluminación del Espíritu Santo y aún así han preferido la falsa doctrina, trastornando su fe que nunca hubo, erradicándola, destruyéndola. Ahora, si hay ignorancia en ellos porque jamás en su vida entendieron o fueron iluminados de ninguna manera por la palabra de Dios, todavía hay esperanza. Pero están más endurecidos que los que nunca han escuchado acerca de la verdad del Evangelio. Se endurecen todavía más. Se endurecen todavía más, haciéndolos las personas más cerradas y tercas a la hora de escuchar el Evangelio. Porque ¿cómo vas a convencerles de su necesidad de pecado si ellos se creen que ya son cristianos? Eso era lo que pasaba con los fariseos. Y eso, mis hermanos, es algo que puede pasarnos a nosotros también. Y eso es lo que quiero que tengamos presente. No pensemos que porque estamos en una iglesia reformada, estamos libres de eso. Porque ahora nosotros hemos escuchado acerca de estas iglesias reformadas que empiezan a brincarse ciertos asuntos, principalmente lo que tiene que ver con el principio regulador de la adoración. Empiezan a hacer una neo-reforma, como reformando la reforma. Empiezan a añadir algunas que otras cositas no bíblicas. Y esas son las más peligrosas para nosotros, porque decimos, ellos son reformados. Pero no todo el que se dice reformado es reformado. Por eso es que debemos tener cuidado, inclusive conmigo que predico la palabra. No tragar entero. Es deber de cada uno de nosotros cerciorarse de estar firmes en el fundamento de Cristo. Conclusión. Hermanos, debemos cerciorarnos de que cada uno de nosotros sea un verdadero creyente. Un verdadero creyente cimentado en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Y debemos hacerlo siendo llenos de la palabra de Dios. No podemos ser renuentes a nuestros deberes espirituales. Por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios y de la sana doctrina. No es algo lo cual podemos tomar con ligereza. Es algo que debemos hacer todo lo posible por cimentarnos en ello, de tal manera que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda examinar a la persona que predica en la iglesia, sea yo, pastor de la iglesia de Sagún, su hermano Roger o alguna otra persona que venga a predicar, examinarnos a ver si estamos predicando la palabra de Dios. Dice 1 Juan 4:1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con nuestra doctrina y estar bien cimentados en la doctrina. Si tú tienes algo acerca de las doctrinas que creemos, en las cuales no tienes claridad, acércate a mí o a alguna otra persona que pueda instruirte acerca de esto, para que tengas claridad acerca de todas estas cosas. Porque no podemos permitir que la falsa doctrina llegue a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos combatir la falsa doctrina? Con la sana doctrina. Cada día inventan nuevas formas de falsificar billetes. ¿Cómo reconocemos a los billetes falsos? No es reconociendo todos los tipos de billetes falsos que inventan ahora, sino conociendo bien al verdadero. Solamente conociendo bien al verdadero, cuando toques el falso vas a decir, este billete no es verdadero. Hay algo que no me cuadra aquí. Así cuando escuches la falsa doctrina, vas a decir, hay algo que este Señor está diciendo que a mí no me cuadra. Hay algo que no me convence. Y no te puedes quedar con la espinita guardada, hermano. Si yo digo algo y fue por un error mío, de pronto en la forma en la que lo expliqué, y tú dices, hay algo que él dijo que no cuadra, que no es bíblico, que se equivocó, hermano, acérquese, me diga y corríjame. Dígame, hermano, eso que usted dijo no es bíblico por esto y esto y esto. Yo puedo decirle, puede ser que lo más probable es que me haya equivocado. Hermano, de pronto a veces molaté las palabras y dije lo que no quería decir. Y en ese caso yo tengo que pedir perdón públicamente delante de toda la iglesia. No piensen que porque estoy acá parado enfrente no debo ser exhortado ni confrontado por mi pecado.
Cuando ustedes cuidan a los que lideran la iglesia, se cuidan a sí mismos, porque están cuidando lo que han de comer. Bueno, había dicho en conclusión. La conclusión es que todos somos teólogos. Todos nosotros hemos sido llamados a ser teólogos. Ser teólogo no es solamente para alguien que se va a estudiar un seminario. Tú de la iglesia, como miembro que eres, debes estudiar la palabra de Dios. Por eso te exhorto, mi hermano, a que no te canses de estudiar la Biblia, de conocerla, de usarla bien. Porque el diablo no se va a cansar de mandar falsas doctrinas para tratar de evitar el propósito que Dios tiene.